a orar. Pero antes de eso, hermano Javier, qué bueno que esté aquí, me es grato verlo. Y también gracias a Esteban y a Josué que disponen su tiempo y sus esfuerzos, ¿verdad?, para estar con nosotros. Williams, también gracias que estás aquí. Y vamos a esperar a que lleguen los demás hermanos. El tema que se va a tratar realmente sí es un tema algo complejo, pero precisamente fíjense que a veces las personas tratan de dejarlo como que al último, ¿no? Pero sí son temas muy importantes porque el tema de la escatología permea toda la escritura, no solamente es como que al final, ¿no? Sí, el término escatología habla acerca de los tiempos finales, pero ciertamente es importante tomar una postura. Y bueno, es un tiempo para dialogar, para poder escuchar. La idea es de que primero empiece la exposición de nuestro hermano, 40 minutos aproximadamente, o el tiempo que sea adecuado. Y al final, si hay preguntas, para poder hacerlas. ¿Trajeron dónde anotar? Si no, sí, ¿verdad? ¿Frances tienes? ¿Williams? ¿Sí? Entonces, igual allá tengo algunas hojitas, hay lápices para acá. Después de esos hay un breve receso, corto quizá para tomar agua, para tomar café o algo que quieran. Aquí está para los que gusten. Si quieren alguna botella, ahorita se las alcanzo. Y después sigue el tiempo de Esteban. La primera punto, hermano Josué nos comentó, es algo en cuanto a hablar del tema de conceptos básicos, pero también hablar del desmontar la postura dispensacional. Y el hermano Esteban, en el tiempo que es mostrar, conforme a la Biblia, que Jesús ya está reinando, ¿no? En base a esa postura de que el milenio se ve en aspectos futuros. ¿Sí? Entonces, en base a eso, pues es lo que vamos a desarrollar y esperemos en Dios que sea de bendición. Vamos a orar, ¿sí? Bueno, Padre, te doy gracias. Señor nuestro, hoy nos has dado esta oportunidad de poder reunirnos con esta intención de conocer más de tu palabra. Hoy pido de tu ayuda, Señor. Pido de tu sabiduría, Señor, para nosotros, para cada uno de nosotros, para poder evaluar, escuchar, meditar, pensar, Señor, pero sobre todo observar tu palabra, mi Dios, y ver la luz que nos muestra en cuanto a este tema, mi Dios. Y te ruego que tú también bendigas a mi hermano Josué, que le des la capacidad de poder expresar, Señor, lo que tú has permitido que él adquiera en ese tema, en esas áreas. Por Esteban también, están en tu presencia. Te ruego también que le ilumines, que le des la sabiduría, las palabras adecuadas. Y te doy gracias por mis hermanos aquí presentes. Ruego, amado Padre, por los que habrán de venir, por los que ya han anunciado que están en camino, que cualquier situación que se ha atravesado, permíteles llegar, mi Señor. Y también te pido, mi Dios, que podamos entablar este aprendizaje ameno, mi Señor, con la intención de intercambiar esas ideas. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido alguna idea, Señor, previa, algún conocimiento, poco o mucho, Señor, respecto a este tema. Y por favor, ruego que tú te glorifiques, que este tiempo sea un tiempo bien aprovechado, que podamos ser agradecidos contigo por el entendimiento y la luz que has mostrado, Señor, y gracias te doy, Padre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, hermano. Gracias. Hermanos, Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Vamos a iniciar con este tema el día de hoy. Tenemos como tarde de tertulia, ¿verdad? Tertulia teológica. Un tiempo en el que podamos nosotros estar dando esta charla. Me gustaría, hermanos, antes de comenzar, si podemos ir a las Sagradas Escrituras en el libro de la carta a los Hebreos, capítulo 5, y vamos a leer del 11 en adelante. Vamos a continuar con el 6 hasta el 3. Hebreos capítulo 5, del 11 a Hebreos 6:3. Hebreos capítulo 5, del 11 a Hebreos 6:3. Un momentito. Esteban, atrás está mi...
Mochila, ahí está la Biblia de mi esposa, por favor. Sí, cuando lo tengamos, hermano, vamos a darle lectura, para no ser, vamos a darle lectura alternadamente. Hebreos 5, del 11 a Hebreos 6:3. Vamos a darle lectura alternadamente. Dice la palabra de Dios: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser hermanos, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, tenéis necesidad de Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el entendimiento del bien y del mal. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. De la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Todos juntos, hermanos, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Vamos a hacer una oración antes de continuar. Señor, en esta tarde te doy gracias porque siendo inmerecedor, Señor, de tu gracia, siendo inmerecedor, Señor, de que tú me hayas visto, me hayas alcanzado, y sobre todo siendo inmerecedor de que yo pueda participar en compartir de tu palabra, te ha placido a ti, Señor, que así lo hagamos. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, que perdones mis faltas, las cuales son muchas, Señor, pero tu gracia siempre es mayor. Que tu Espíritu Santo, Señor, me ilumine, que tu Espíritu Santo, Señor, utilice en esta tarde mis labios a fin de que podamos, Señor, compartir esta enseñanza en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos aquí en la carta a los Hebreos, que no sabemos quién es el autor, ¿verdad?, de la carta de los Hebreos, pero muchos han llegado a pensar que es el apóstol Pablo. Y como es un libro canónico, sabemos que es una carta apostólica, es decir, que tenía el respaldo de los apóstoles independientemente de quién haya sido el autor. Y en el capítulo 5, el apóstol o el autor nos está hablando acerca de Cristo. Y él quiere profundizar un poquito más acerca de Cristo, pero llega un punto donde dice, de esto tenemos mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar. Aquí al lado tenemos mucha literatura y no nos alcanzaría la vida para estudiar todos los libros que se han escrito. ¿Por qué? Porque acerca de las cuestiones de Dios hay mucho de qué hablar. Pero aquí el autor dice, pero es difícil de explicar. Les es difícil de explicar. ¿Pero por qué les es difícil de explicar? Porque dice, porque se han hecho tardos para oír. Se habían quedado en las primeras cosas. Dice el autor, porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se los vuelva a enseñar las cosas más básicas de la fe. Las cosas más esenciales de la fe. Y así como no es normal que un bebé toda la vida esté consumiendo leche, su biberón, tampoco es normal que un cristiano toda la vida esté consumiendo leche. Entonces el apóstol o el autor, continuando con este escrito, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y después en el 6 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos, las cosas más básicas. Y el pastor decía algo muy importante, ahorita que estaba dando la bienvenida. Y a veces pensamos que la escatología es para dejarlo al final.
Y algunos han llegado a decir, es que la escatología es de, ¿cómo dicen, Esteban? No es prioritario, no es doctrina primaria, es doctrina secundaria. Pero a la vista del autor bíblico no nos dice eso, sino que nos dice que la escatología es de los rudimentos, de los primeros rudimentos de la fe, de las cosas básicas. Si bien no vamos a profundizar en toda la escatología, pero sí el autor bíblico nos llama a que estudiemos escatología. ¿Y por qué digo esto? Porque el autor lo divide en varias secciones. Primero comienza hablando de soteriología, de la doctrina de la salvación. Dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante alcanzando la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Es algo que ya deberíamos de saber, ¿verdad? Acerca del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. ¿Qué quiere decir? Que las obras no pueden salvarnos, sino la fe en Dios. En el segundo punto habla acerca de la eclesiología, de la doctrina de bautismos y de la imposición de las manos. Son cuestiones que suceden en la iglesia, ¿sí? De la doctrina de bautismos y de la imposición de las manos. No vamos a imponer las manos con ligereza, sino que sabemos que esto se hace cuando llega un oficial de la iglesia, ¿verdad? Un pastor. Y por último, el autor habla acerca de la escatología. ¿De qué? De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces mi pregunta aquí, hermanos, ¿es la escatología doctrina secundaria? ¿Realmente debemos dejarla como secundaria? La respuesta es no. Para el autor bíblico es doctrina primaria, los primeros rudimentos, la base. Entonces, partiendo de ahí, hermanos, ahora sí vamos a empezar con el estudio. ¿Qué es la escatología? ¿Alguien sabe qué es la escatología, hermanos? Vamos a comenzar. Tenemos la teología, ¿verdad? Teología. La teología y todas las demás se van a dividir en dos. Todas las demás palabras son palabras compuestas. Tenemos la primera, que es teo, que es Dios, y logía es estudio o conocimiento. Entonces la teología es, ¿qué es la teología? Es el estudio de Dios. Pero en teología es muy curioso, porque en la teología no solamente se estudia a Dios, sino todo lo concerniente a Dios. Entonces la teología es el estudio de las cosas de Dios. Eso es lo primero, es como el tronco. La teología es el estudio de las cosas de Dios, el estudio de Dios. Pero vamos a imaginar un árbol, este es el tronco, y se van a desprender muchas ramas. Y viene teología propia. ¿Por qué les digo esto? Porque ahorita lo van a ver. Teología propia. La teología propia, ahí sí es el estudio exclusivo de Dios, o sea, de la persona de Dios. Pero bueno, entonces son palabras compuestas y hay varias ramas. La rama que vamos a ver de la teología el día de hoy es la escatología. Es la escatología y también es una palabra compuesta. La segunda parte de la palabra compuesta ya sabemos cuál es, ¿verdad? Es estudio. Porque si la teología, logía es estudio, logía es estudio. Ya tenemos la primera, pero ¿qué significa escato? Esta palabra escatología proviene del griego. Y la palabra escato o eschatos en el griego es último o final. Es último o final. Último. Entonces, hermanos, les hago una pregunta. ¿Qué significa o qué quiere decir
la palabra escatología? Sería el estudio de los acontecimientos de los últimos tiempos. El estudio de los acontecimientos finales, vamos a decirlos así. Ahora, la escatología no solamente abarca los temas finales generales, es decir, del mundo, de la segunda venida de Cristo, sino que la escatología abarca el final de todas las cosas e incluso abarca el final del hombre. Dentro de la escatología entran los acontecimientos de la muerte, porque la muerte es el final de la vida. Entra de qué pasa después de la muerte, qué hay después de la muerte. Pero de ahí también entra lo que es el juicio, la resurrección, la vida eterna, el infierno, el cielo, etc. Pero comúnmente cuando decimos vamos a estudiar escatología, llevamos nuestra mente a las últimas cosas. Y no está mal. A los últimos acontecimientos. Y no está mal, hermanos. Pero no solamente se enfoca la escatología en eso, sino que se enfoca en todos los acontecimientos finales. Y el tema que vamos a ver hoy es acerca de, no sé si han escuchado acerca del rapto, no sé quién ha escuchado acerca del rapto, ¿sí? Y acerca de Israel. Aquí le han enseñado que Israel es el centro de la Biblia y que si nosotros queremos saber qué va a pasar, debemos de ver a Israel, porque Israel se le conoce como el reloj profético de Dios. No sé si alguien ha escuchado eso. Israel es el reloj profético de Dios. Entonces lo que pase allá por Palestina, eso te va a decir mucho de lo que la Biblia nos está diciendo. Y que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a ver si esto concuerda con las Sagradas Escrituras. Y para ello, hermanos, nos vamos a guiar también por nuestras confesiones de fe. Nosotros asistimos a una iglesia donde llevamos la confesión de fe de Westminster. Yo me adhiero a la confesión de fe de Westminster, y de la confesión de fe de Westminster, los hermanos bautistas sacaron la Confesión Bautista de Londres de 1689. Sale de esta, ¿sí? ¿Y por qué sale de allí? Porque en el tiempo de la Reforma nació el movimiento, así de rápido los digo, anabaptista, y ellos se querían diferenciar de los anabaptistas que había. Entonces ellos, al crear la confesión bautista, dijeron: nosotros, hermanos, creemos muy similar a ustedes, somos hermanos en la fe. Si ustedes leen el prólogo de la confesión, allí se van a dar cuenta de esto. Nosotros tenemos mucha similitud, e incluso a veces de broma se dice que se la copiaron, pero no se la copiaron. Realmente fue con estrategia de que los hermanos reformados, presbiterianos y los demás reformados vieran que ellos tenían una fe universal igual que la de ellos, o católica, ¿ok? Entonces vamos a estarnos guiando de la confesión. Pero antes de empezar, hermanos, con el tema de lleno, ¿qué es una confesión de fe? ¿Y por qué es necesaria una confesión de fe? Si nos vamos a basar en la confesión de fe, ¿por qué es necesaria una confesión de fe? Una confesión de fe, si buscamos en el diccionario, la palabra confesión nos dice que es una declaración que alguien hace de lo que sabe, ¿sí? Estás declarando. Y por segundo lugar nos dice que es un credo religioso. Entonces la confesión de fe es la declaración de lo que sabemos y creemos. Cuando te dicen, ¿por qué tienes una confesión de fe? Eso se oye muy católico romano, te van a decir algunos. ¿Por qué tienes una confesión de fe? Tengo una confesión de fe porque es la declaración doctrinal de mi iglesia. Si tú quieres saber lo que cree mi iglesia de manera sistemática, te vas a ir a la confesión de fe. ¿Ok, hermanos? Entonces, no tiene nada que ver con el catolicismo romano, ¿sí? Ni los credos, ni las confesiones, ni los catecismos. Es la manera de resumir la doctrina de la iglesia.
Ahora, hermanos, si se dan cuenta, estas confesiones de las que les hablo ya llevan aproximadamente 500 años que fueron escritas. La pregunta es, ¿por qué tomar una confesión tan vieja? ¿No se han preguntado eso? ¿Por qué no mejor el pastor Raimundo, junto con los líderes de la iglesia, crean una nueva confesión? Esto nos debe llevar a pensar una realidad, hermanos. La iglesia, en su conjunto de doctrina, no nació hace 20 años. No nació hace 100 años. La iglesia del Nuevo Testamento lleva 2000 años en la tierra. Y la doctrina, creemos que la doctrina de los apóstoles es nuestra doctrina. Y creemos que en la confesión de fe, independientemente si te adhieres a la de Westminster o a la de Londres, crees que es la manera más exacta y más fiel de expresar la doctrina de los apóstoles, la doctrina apostólica. Quiero que vayamos a Mateo 16, 18, hermanos. Me era necesario dar todo esto, hermanos. Mateo 16, 18. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo y le dice al apóstol Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué dice? Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia porque está fundada en Cristo. Ahora, hermanos, muchas iglesias o muchas sectas no quieren saber nada de la historia. Porque ellos dicen, en toda la historia todos los cristianos estuvieron mal. Pero si todos los cristianos a lo largo de los 2000 años estuvieron mal, hasta que aparecieron ellos o su apóstol, entonces las palabras de Cristo no se estarían cumpliendo. Que sobre la iglesia, las puertas del Hades no iban a prevalecer. La iglesia, hermanos, ha prevalecido independientemente de las circunstancias, de los malos manejos, de la opresión. El Señor ha cumplido su promesa y ha prevalecido por los 2000 años. Y en todo ese transcurso de la historia, el Señor ha tenido maestros fieles que predican la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros no queremos saber de la historia, de hermanos que nos antecedieron, no le estamos creyendo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Efesios 4, del 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. Dice la palabra de Dios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vamos a leerlo hasta ahí. Dice que el Señor ha levantado maestros, pero hermanos, no solamente ha levantado maestros en el 2000 para acá. En todo el tiempo el Señor ha levantado maestros. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños que hoy están aquí creyendo una cosa, mañana ya están creyendo otra cosa. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Sí? Pero para que no seamos niños llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, el Señor levantó maestros. Y estos maestros redactaron confesiones.
Y si nosotros no nos adherimos a una confesión, ¿qué va a pasar? Que hoy voy a creer una cosa y mañana voy a creer otra cosa. Debemos de ser fieles a la promesa de Cristo y que en todo tiempo el Señor ha levantado maestros. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque esto es lo que ha pasado con la escatología. Que por no adherirse a una fe histórica, muchas iglesias se han abrazado de una novedad. Han abrazado novedades. Y una de esas novedades es el dispensacionalismo. Que si nosotros vamos a la confesión de fe, de una se va a desmontar el dispensacionalismo. Pero antes de eso, hermanos, quiero hacer un corto que se me estaba pasando. Cuando hablo de doctrina histórica, me refiero específicamente a la doctrina. No me estoy refiriendo a denominaciones, porque una denominación te puede presumir que lleva 2000 años en la tierra, como el catolicismo romano, pero en sus creencias tienen muchas creencias novedosas. Entonces no me refiero al catolicismo romano o a denominaciones, me refiero a la doctrina. La doctrina de Cristo se ha mantenido por lo largo de los 2000 años, a pesar de la Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Entonces, hermanos, de estas novedades que se ha levantado es el dispensacionalismo. Algunos han llegado a decir que esta doctrina no tiene más de 2 siglos, que se introdujo a la iglesia. Si decimos que la doctrina bíblica lleva del Nuevo Testamento para acá, omitiendo ahorita vamos a ver el pacto, pero del Nuevo Testamento para acá, 2000 años, por más de 1800 años aproximadamente, no estuvo esta doctrina del dispensacionalismo en la iglesia. No estuvo. Entonces muchos hermanos han llegado a decir, si la doctrina que yo profeso no la ha creído la iglesia o no la ha aceptado, ¿por qué debo de considerar que yo tengo la razón? ¿Por qué debo de considerar que yo tengo la razón? Si los maestros que Dios ha levantado no la han creído. Continuamos. Ok, entonces la postura que vamos a desmontar el día de hoy es el dispensacionalismo. El dispensacionalismo, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? ¿O hasta ahí vamos bien? Ok, hermanos. Por un lado, tenemos el dispensacionalismo. Por un lado tenemos el dispensacionalismo versus la teología del pacto. Dispensacionalismo, teología del pacto. ¿En qué nos gana el dispensacionalismo? En que la mayoría de iglesias en la actualidad lo creen. Pero que sea aceptado no significa que sea lo correcto. Entonces, tanto el dispensacionalismo como la teología del pacto son un sistema de interpretación de la Biblia. Tanto el dispensacionalismo como la teología del pacto es un sistema de interpretación de la Biblia. A lo largo de la historia han existido algunos otros sistemas de interpretación, pero en la actualidad los sistemas más fuertes de interpretación es el dispensacionalismo y es la teología del pacto. La pregunta es, ¿qué es un sistema de interpretación de la Biblia? El sistema de interpretación nos ayuda a comprender
el conjunto de los 66 libros de la Biblia. ¿Cómo se relacionan entre sí los libros de la Biblia? El sistema de interpretación nos ayuda a ver el conjunto de la revelación, cómo se relaciona entre sí. Pero hermanos, la ironía que vamos a encontrar es que el dispensacionalismo, aunque busca ver cómo se relacionan los libros entre sí, lo que hace es que los fractura. Y ahorita vamos a ver por qué. Los fractura. Y la teología del pacto los unifica en la persona de Cristo. La teología dispensacional los fractura. Aunque los dispensacionales digan que no. Pero la teología del pacto los unifica en la persona de Cristo. Nosotros vamos a ver en todas las escrituras, vamos a ver a Cristo. Comenzando desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Recuerdan esa frase de Jesús? Más bien de Lucas, cuando habla de los caminantes a Emaús. Dice que comenzando desde los profetas, les anunciaba lo que de él se decía. Ahora, hermanos, primero voy a presentar la teología dispensacional. ¿Alguien de aquí es dispensacional? Lo haré con mucho respeto, hermanos, ¿eh? O si conocen el dispensacionalismo. En su momento yo fui dispensacional antes de llegar a la fe reformada. Desgraciadamente, hermanos, aunque la iglesia reformada, tanto en el ala bautista como en el ala presbiteriana, no son dispensacionales, porque deberíamos de abrazar la teología del pacto. Hoy en día muchas iglesias, tanto bautistas como presbiterianas, han caído en ello. Para comenzar, ¿qué es una dispensación? ¿O qué es la teología dispensacional? La teología dispensacional divide las Sagradas Escrituras en 7 dispensaciones. Divide las Escrituras, los 66 libros de la Biblia, para que ellos puedan comprenderlo, los dividen en 7 dispensaciones. ¿Qué son las dispensaciones? Las dispensaciones son periodos de tiempo, 7 periodos de tiempo. Entonces, la teología dispensacional divide en 7 periodos de tiempo diferentes en los que Dios se relaciona con el ser humano. Y las exigencias de Dios en cada dispensación cambian. Comienza una dispensación, termina la dispensación por algún desastre, como lo dicen los que lo proponen de manera clásica. Empieza una dispensación, ¿y por qué acaba? Porque acaba en desastre. Y entonces comienza Dios otra dispensación. Nuevamente acaba en desastre y Dios comienza otra dispensación. Y en su sentido más clásico, porque hoy en día tratan de moldearla un poco más con la postura reformada, una dispensación no tiene nada que ver con la dispensación anterior. Yo le estoy presentando lo que es la dispensación clásica. De los exponentes como Gigi Ávila, que fue de donde yo la aprendí. Y esos 7 dispensaciones, 7 lapsos de tiempo son estos. Vamos a comenzar. 1, la inocencia. Que comienza de Génesis 1:28 y acaba con Génesis 3. En el periodo de inocencia es Dios que pone a prueba, tal cual lo dicen ellos, a Adán. Y la manera de relacionarse era por la obediencia. Tenía que obedecer perfectamente Adán a Dios, y al no hacerlo,
En Génesis 3 se acaba esta dispensación y viene una maldición de parte de Dios a Adán. La segunda dispensación es de la conciencia. Y empieza en Génesis 3, 7, que es después de la caída, y acaba en Génesis 6, 5. Al 7. ¿Qué quiere decir con la conciencia? Que ahora el hombre lo que tenía que hacer para relacionarse con Dios era obedecer su conciencia en la que Dios había escrito su ley. ¿Sí? Entonces, para poder salvarse tenía que obedecer la conciencia y tenía que creer en Dios, ¿verdad? Pero para ellos este periodo, esta dispensación acaba porque el hombre no obedece la conciencia, el único que lo hace es Noé. Entonces viene un juicio sobre el mundo entero y acaba con Noé, ¿no? Acaba en el diluvio universal. De allí Dios les da otra. Como que no funcionó esta, entonces vamos con otra. Prácticamente así lo proponen a veces. Gobierno humano. El gobierno humano comienza en Génesis 8 y termina en Génesis 11. El gobierno humano. Dios establece un nuevo pacto con Noé y da autoridad para gobernar y castigar el mal. Ahora, nuevamente hay un fracaso. El ser humano fracasa. ¿Y dónde fracasa? En la Torre de Babel. El hombre quiere ser como Dios, entonces Dios se molesta y el castigo es que dispersa, ¿no? En lenguas. Entonces acaba en la Torre de Babel. El cuarto es la promesa. Aquí Dios se va a relacionar específicamente con Abraham a través de una promesa. Y el pacto que Dios hace con él y con su descendencia. Y aquí es muy importante porque ya empieza a dar forma lo que ellos posteriormente defenderán en escatología. La promesa, si bien ellos no la centran específicamente en Cristo, que es la simiente de Abraham, sino que la centran en el pueblo. Dios le dio promesas terrenales a Abraham, por lo cual Dios le debe de cumplir promesas terrenales a Abraham. Dios empieza a formar Israel, Dios empieza a formar el pueblo de Israel. Pero este lapso de tiempo acaba porque son desobedientes a Dios y acaba cuando ellos se van a la esclavitud a Egipto. ¿Sí? Comienza en Génesis 12:1. ¿Ok? En quinto tenemos la dispensación de la ley. La dispensación de la ley que comienza en Éxodo 20, y abarca más tiempo, abarca hasta que Cristo viene, su muerte, su resurrección y Pentecostés. ¿Sí? Vamos a ponerle Nuevo Testamento. ¿Sí? Esa es la que más abarca. ¿Sí? Y aquí es donde ellos también se van a centrar mucho de que Israel es el pueblo de Dios. ¿Ok? Y en la 6, que es en la dispensación en la que estamos para ellos, es la gracia. ¿Sí? Ellos dicen, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, omitiendo todo el contexto bíblico, dando a entender que nosotros somos salvos por la fe en Cristo y por gracia. Algo que ellos anteriormente no. Y más adelante voy a explicar por qué es un error esto. Y posteriormente, la número 7 es el
milenio. La última dispensación en la que Dios se va a relacionar con el ser humano va a ser el milenio. Pero prácticamente, hermanos, la dispensación 6 es una pausa. ¿Por qué es una pausa? Porque cuando Jesús vino, ellos dicen que vino específicamente para los judíos, no para la salvación a todas las naciones. No, vino específicamente para los judíos. Pero como los judíos no lo aceptaron, entonces Dios tenía un plan B, que era la iglesia. Entonces, la iglesia es un paréntesis en el trato de Dios con Israel. Es un paréntesis. Entonces, es necesario para el dispensacionalismo que la iglesia sea raptada. Por eso es necesario que haya un rapto. ¿Por qué? Porque la iglesia, lo voy a decir muy brusco, la iglesia está estorbando en el propósito que Dios tiene para Israel. Entonces, la iglesia debe ser raptada para que Dios nuevamente trabaje directamente con Israel. Y en el milenio, para ellos Dios va a estar Jesús va a estar en Jerusalén sentado en un trono literal. Eso ya lo va a desmontar Esteban. Los sacrificios van a regresar y nosotros como creyentes vamos a gobernar con Cristo, pero vamos a gobernar a la nación de Israel. Y entonces ellos, hermanos, ¿cuál es el problema de esto? En su sentido más clásico, el problema más grande, hermanos, y así yo nací creciendo, hoy en la actualidad muchos ya no creen esto, debo ser sincero, pero en su sentido más clásico, ellos creían que los que estaban en la dispensación de la ley fueron salvos por obedecer la ley. No sé si a alguien le enseñaron eso, que fueron salvos por obedecer la ley. Pero la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que nadie ha podido ser salvo por obedecer la ley. Nadie. Hermanos, el salmista David dice, bienaventurado, ¿verdad? El varón al que Jehová no imputa su pecado. Parafraseando. Entonces, hermanos, ese es el peligro más grande, que pueden percibir la salvación fuera de Cristo. Y la salvación nunca ha estado fuera de la fe en Cristo. El único que podía alcanzar, vamos a decirlo así, la vida por la obediencia era Adán. Pero después de Adán, nadie. Ese es el problema más grave que vamos a encontrar del dispensacionalismo. Lo segundo, que tenemos a un Dios que tiene dos pueblos. Tiene a la iglesia y tiene a Israel. Y ambos son el pueblo de Dios, hermanos. ¿Ustedes como iglesia creen que son el pueblo de Dios? Sí, pero a veces te va a decir, sí, eres el pueblo de Dios, pero Dios tiene un pueblo al que ama y que es Israel. Y ahí tenemos iglesias con su banderita de Israel. Si alguien la tiene, perdónenme, hermanos. Sí, orando por la paz de Israel, de Jerusalén, con su collarcito de la estrella del dios Renfán. ¿Por qué? Porque nos han enseñado eso. Pero atenta contra la palabra de Dios. Y hermanos, esta es prácticamente las 7 dispensaciones. ¿Sí? Esto es lo que hoy en la actualidad la mayoría de iglesias creen. Ahora vamos a ir por el otro lado con la teología del pacto. Y vamos a ver cuál tiene más coherencia bíblica, cuál tiene más respaldo bíblico. ¿Ya puedo borrar, hermanos? ¿Sí? ¿Quién trajo su confesión de fe, hermanos? Ok. En el capítulo 7, tanto de la Confesión de Fe de Westminster como en la Confesión Bautista de Londres, vamos a tener
Un capítulo viene por capítulos y cada capítulo viene por secciones. En el capítulo 7, tanto en la de Westminster como en la de Londres, tenemos que dice del pacto de Dios. En la Bautista y en la de Westminster, del pacto de Dios con el hombre. Y comienza así la confesión de fe. Dice, la distancia que medía entre Dios y la criatura es tan grande, que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su Creador, sin embargo ellas no podrán nunca llegar a la vida espiritual si no es por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios, habiéndole placido a esto expresarla por medio de un pacto. Lo voy a leer en la de Westminster. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como a su Creador, sin embargo, no tendrán ningún disfrute alguno de Dios como bienaventuranza y galardón, a no ser por una condescendencia voluntaria de parte de Dios, la cual le ha agradado expresar por medio de pactos. ¿Ok? Por medio del pacto. Lo primero que vamos a emprender, hermanos, es que cuando Dios crea al hombre, la confesión nos está diciendo que la distancia que hay de Dios con el hombre es abismal, es demasiada. Aunque Dios siempre está pronto, va cerca de nosotros, como dice Hechos. Pero a no ser por una condescendencia de parte de Dios con el hombre en su estado natural, en su estado recién creado, no podía alcanzar a Dios, a menos que Dios decidiera relacionarse con él. Al menos que Dios quisiera relacionarse con él. ¿Y cómo lo hace Dios? Dice que Dios le ha placido hacerlo por medio de pactos. Por medio de pactos. Y aquí entra lo que es la teología del pacto. La teología del pacto, o teología federal, recordemos que es un sistema de interpretación. Vamos a comprender toda la Escritura en tres grandes pactos. Vamos a comprender toda la Escritura en tres grandes pactos. Voy a comenzar. 1. Pacto de redención. 2. Pacto de gracia. Y voy a separar aquí, voy a poner una rayita aquí. Todas las escrituras y toda la historia de la redención la vamos a entender terrenalmente hablando en dos grandes pactos. ¿Sí? Ya ve que separé uno y ahorita lo voy a explicar. Pero vamos a poder entender toda la escritura a través de dos grandes pactos. Ya desde ahí ya hay una diferencia con la teología dispensacional, ¿verdad? La teología dispensacional fractura o divide la Biblia en ¿cuántas partes? En 7. Y la teología reformada, la teología del pacto, va a ser en dos grandes pactos. Vamos a comprender el conjunto de los 66 libros de la Biblia, toda la historia de la redención. ¿Ok? Si quieren escribirlo, lo pueden hacer. Voy a buscar una cita, hermanos. Tengo aquí en mi celular. Hermanos, ¿qué tiempo llevo más o menos? No. No te preocupes. A la media razón. Perdón.
Esteban, ¿me ayudas con un texto? Más ellos, ¿cuál Adán? Nos pasamos un impacto, ¿no? Ajá. Lo traía aquí, se me... Ya está, hermano. Es Oseas 6:7. Vamos a Oseas 6:7. Gracias, Esteban. Ok, la objeción primaria que vamos a encontrar de la teología del pacto es que en Génesis, cuando Dios crea al ser humano, no habla la palabra pacto. No habla la palabra pacto. Y esa es la objeción más grande que vamos a tener. Es que la Biblia no dice pacto. Bueno, no lo dice en Génesis. Pero creemos que la Biblia en su conjunto es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a Oseas 6:7 y dice la palabra de Dios. Todos juntos, hermanos. ¿Ya lo tenemos? Oseas 6:7. Dice la palabra de Dios. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Entonces quiere decir que Dios se relacionó con Adán a través de un pacto. ¿Y qué es un pacto, hermanos? ¿Qué es un pacto? ¿Alguien me quiere decir qué es un pacto? Muy bien, hermano. Pero en el caso de Dios hizo un pacto y cuando vemos en eso, cuando el pueblo responde sí, si lo obedecemos, hace Dios para el pueblo de Israel. Pero no es porque hizo un pacto con el pueblo de Israel, sino que hizo para el pueblo de Israel. Ah, ok. Para allá vamos, hermano. Muy buena definición. Es un acuerdo, ¿verdad? El pacto es un acuerdo, vamos a decir un acuerdo solemne entre dos partes. ¿Sí? Para que haya un pacto debe de haber dos partes. Algunos le llaman al matrimonio, ¿cómo le llaman? Pacto matrimonial. Pero para que haya un pacto matrimonial, no puede venir una sola persona a decirle al pastor, pastor, cáseme conmigo mismo, ¿verdad? Y tampoco creo que lo haga el pastor. Debe de haber dos partes. En primer lugar tenemos este elemento, dos partes. Debe de haber las partes del pacto. Las partes del pacto. De allí, después de las partes que debe de haber en el pacto, debe de haber promesas, condiciones y sanciones. ¿Qué se está pactando? Debe haber promesas, condiciones y sanciones. Estipulaciones, alguno llama estipulaciones. ¿Qué estipula el pacto? ¿Qué estipula el pacto de matrimonio? Que no vamos a ser una sola persona, ¿verdad? Estipulaciones. Y va a haber sanciones. Ya no puedo escribir hasta abajo. Va a haber sanciones. Y va a haber promesas, ¿verdad? Bendición. Y por último, para que no siempre está presente, pero otra parte del pacto es que va a haber cosas visibles que mantengan el pacto, ¿sí? Que se le llaman en la iglesia presbiteriana sacramentos, que son señales visibles del pacto, y en la mayoría de iglesias bautistas ordenanzas. Yo tengo aquí un anillo, ¿verdad? El anillo por sí solo es un anillo, un metal. Pero cuando yo entro en pacto matrimonial, cada vez que veo el anillo, sé que estoy casado. Entonces, el sacramento u ordenanza es
la señal visible del pacto. Es la señal visible del pacto. Cuando participamos de la cena del Señor y del bautismo, traemos a la memoria el pacto que tenemos con Dios. ¿Ok? Traemos visible que tenemos con Dios. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? Ok, vamos a continuar. Ya casi te dejo el lugar, Esteban. Ya casi con esto acabo. Ahora, hermanos, en el pacto de obras, ¿qué es el pacto de obras? Como el nombre nos dice, pacto de obras, había obras que hacer. Pero ¿con quién entra Dios en pacto? ¿Quiénes son las partes en el pacto de obras? Es Dios y Adán. Pero Adán era el representante federal, por eso también se llama teología federal, era el representante federal de toda la raza humana. Así que las estipulaciones, sanciones, bendiciones eran en Adán y recaían en toda la posteridad. ¿Ok? Entonces las partes es Adán y Dios. Ahora, en los pactos humanos, las estipulaciones se pueden cambiar, ¿verdad? Hay cláusulas y yo digo, híjole, no me gusta esta cláusula, la vamos a cambiar. Pero en cuanto a los pactos que Dios hace, no es como que el hombre pueda decir, no me gusta esta parte. No, Dios estipula, pone las estipulaciones. ¿Cuál era la estipulación? Obedecerlo, pacto de obras. ¿Sí? Era obedecerlo perfectamente. Del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, no comerás. Había un mandamiento positivo. Nosotros creemos que debía de obedecer la ley moral de Dios, porque esa ley está escrita en el corazón, pero había un mandamiento positivo, que era no comer del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que de él coma, ¿cuál era la sanción? Ciertamente morirás. Morir, la sanción. Él y su descendencia. ¿Sí? Iba a afectar a toda la descendencia. ¿Cuál es la bendición? La bendición no la dice explícita, pero la dice implícita. Si comiendo vas a morir, no comiendo vas a vivir. Vivir, vida eterna. Para él y para su descendencia. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Sacramento. Esto no todos están de acuerdo, pero algunos ponen como sacramento aún el mismo árbol. Porque el árbol les recordaba que estaban en pacto con Dios. ¿Sí? Como sacramento, como señal visible del pacto. La señal visible del pacto lo veían y si estamos en pacto con Dios. Vamos a decirlo así, pero esto se puede dejar a discusión. Pero ¿qué es lo que pasó, hermanos? ¿Obedeció Adán? ¿Obedeció? No obedeció. No obedeció. ¿Y qué es lo que hace? Viola el pacto. Y vienen las sanciones del pacto. Adán tenía que morir. Adán tenía que morir. ¿Sí? Porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Adán murió, sí murió. No murió corporalmente, pero murió, hubo una separación de Dios con el hombre. Pero allí vemos la misericordia de Dios. Que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Puesto desde antes de la fundación del mundo. Dice la Confesión de Fe de Westminster, el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras en el cual se le prometió la vida a Adán, en él y en él a su posteridad, bajo la condición de obediencia perfecta y personal. Por su caída, el hombre se hizo a sí mismo incapaz de la vida mediante aquel pacto. Se anula ese pacto. ¿Por qué? ¿Por qué se anula el pacto de obras? Porque ya nadie puede ser salvo por el pacto de obras. Sencillo, porque el hombre se hizo incapaz. ¿De qué? De cumplir el pacto de obras. Ya nadie puede cumplir la ley perfecta de Dios, ¿verdad? Entonces ya quitamos una idea del dispensacionalismo clásico que pueden salvarse por la ley, por obedecer, por obras. ¿Por qué? Porque nadie puede obrar perfectamente lo que Dios manda. Entonces ya echamos abajo una dispensación.
en el sentido más clásico del dispensacionalismo, lo aclaro. Ahora, dice, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto. Agradó a Dios hacer un segundo pacto, comúnmente llamado el pacto de gracia. Inmediatamente, hermanos, en que el pacto de obras es violado por gracia, como el nombre lo dice, Dios da un segundo pacto. Dios da un segundo pacto. Ahora, hermanos, aquí no quiero confundirlos, pero las demandas de Dios siguen siendo las mismas que el del pacto de obras. ¿En qué sentido? En que Dios demanda perfección. Para que el hombre pueda ser salvo, Dios demanda perfección. Eso no ha cambiado, pero cambió el pacto. Y ahora tenemos como representante a Jesucristo. Y Jesucristo cumplió en nuestro lugar todas las obras que el Padre exigía de nosotros. Y en la doble imputación yo le entrego a Cristo mis pecados y Él me entrega su justicia, su vida perfecta. De tal manera que soy presentado ante Dios como que he cumplido totalmente lo que Dios demanda. Pero no soy yo, como dice Pablo, sino que es Cristo en mí. Entonces Dios levanta un segundo pacto y es el pacto de gracia. Y ahora, ¿la condición cuál era? La condición del pacto de gracia, hermanos, era la fe en Cristo. Pero la fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Ok, hermano, ¿hasta ahí vamos bien, hermanos? Ok. Dice la confesión de fe, comúnmente llamado pacto de gracia, en el cual Dios, por medio de Jesucristo, ofrece gratuitamente la vida y la salvación a los pecadores, requiriéndoles fe en Él para que sean salvos y prometiendo dar su Santo Espíritu a todos aquellos que son ordenados para la vida eterna, a fin de darles la voluntad y capacidad de creer. Ok, en la Escritura este pacto de gracia frecuentemente se enuncia con el nombre de testamento, en referencia a la muerte de Cristo Jesús, el testador, y a la herencia eterna con todas las cosas permanecientes a ella que en aquel testamento son legadas. Ahora, hermanos, la pregunta es aceptable. Si Jesús vino aproximadamente 4000 años después, ¿cómo decimos que los creyentes desde que Adán pecó son salvos por Jesucristo? ¿Cómo? Es válida la pregunta hasta cierto punto. Si Cristo vino 4000 años antes y decimos que somos salvos por creer en Jesucristo y que Abraham, Abel y todos ellos fueron salvos por Jesucristo, ¿cómo? Bueno, porque la promesa de la venida del Mesías se da desde la caída. Génesis 3:15, conocido como protoevangelio. ¿Qué es el protoevangelio? El primer anuncio del evangelio. Quiero que vayamos a Génesis 3:15. Quien lo guste leer, lo puede leer, hermano. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Gracias, hermano. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y va a haber una enemistad entre el pueblo de Dios y entre Satanás, ¿sí? Pero de esa simiente de la mujer, vendría uno que aplastaría la cabeza de Satanás, que es la serpiente antigua. ¿Y quién es ese? Cristo Jesús. Entonces fueron salvos por creer en la promesa de aquel que iba a venir. Y Dios les da sacramentos a ellos, posteriormente lo vamos a ver,
cuando van a Éxodo y el pueblo de Israel, pero vamos a entenderlo así, ellos fueron salvos por creer en el Mesías que iban a venir. Nosotros somos salvos por creer en el Mesías que ya vino. Solamente es al revés, ¿no? Ellos en el futuro, nosotros en el pasado, pero el pacto sigue siendo el mismo. Pacto de gracia. Todos los creyentes son un solo pueblo porque todos han sido salvos por la fe en Cristo Jesús. Entonces, no hay que dos pueblos. Si el pacto es uno, hermanos, el pueblo debe de ser uno. ¿Verdad? Si el pacto es uno, el pueblo debe de ser uno. Un pueblo. Continuamos. Dice la Confesión de Fe de Westminster: este pacto fue administrado en diferentes formas en el tiempo de la ley y en el del Evangelio. Aquí, si hay una diferencia entre la Confesión Bautista y en la Confesión de Westminster, en la manera en que se administra, ¿sí? La confesión lo ve de manera progresiva, hasta que viene Cristo, se instaura literal, y la confesión de Westminster vemos que ha sido administrado de diferente forma, pero no voy a meter en esa parte. Sin embargo, lo que concordamos es que bajo la ley, los sacrificios, la circuncisión, el cordero pascual y otros tipos y ordenanzas entregados al pueblo judío, todo lo cual señalaba de antemano a Cristo. Cuando desde Abraham, ¿verdad? Cuando él iba a sacrificar a su hijo, aparece un cordero, ¿sí? ¿Y a quién apuntaba el cordero? A Cristo. Por la fe. En el texto dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, somos salvos por medio de la fe. Y en el mismo texto de Romanos, vamos a encontrar que Adán fue justificado por la fe. Sí, por la fe. Quiero que vayamos a Hebreos. Estoy tratando de avanzar lo más que pueda, hermanos, pero ya que se acabó. No, Esteban, en Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11:4, dice: por la fe, nuevamente por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Pero aquí tenemos dos cosas, hermanos: fe y justo. ¿Hay hombre justo? No hay ningún justo. Entonces, ¿cómo fue justificado Abel? Por la fe. Por la fe en Jesús, en el Mesías que iba a venir. Quizá el concepto no lo tenían claro, pero ellos sabían que iba a venir alguien que derrotaría a Satanás. Y tenemos todos esos héroes de la fe, como comúnmente lo llamamos, y sigue siendo lo mismo, por la fe, de que esperaban, dice, no recuerdo si es Pedro, mejores promesas. Entonces la fe, hermano, ellos fueron salvos por la fe. Y les digo, ya esto quita de antemano. ¿Qué quita? De antemano el dispensacionalismo desde algún punto. Ahora, cuando Cristo viene, hermanos, Jesús le dice que la nación de Israel sería castigada, sería juzgada, y que el reino le sería quitado y sería entregado a los gentiles. Y desde el Antiguo Testamento tenemos referencias que la salvación iba a ser para todas las naciones. ¿Sí? En ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones, en su simiente, y no dice en sus simientes como si fueran muchas, sino en su simiente que es Cristo, no en Israel étnico,
sino en Cristo. Y en Cristo la iglesia es el verdadero Israel. En la Confesión de Fe de Westminster llama al pueblo de Israel del Antiguo Testamento una iglesia de menor edad. Cuando viene Cristo es una iglesia ya grande, ¿sí? Entonces el pueblo sigue siendo uno, hermanos. Por lo cual, otra parte del dispensacionalismo que se quita, si la iglesia es Israel, vamos a decirlo así, todo aquel que está en Cristo es Israel, tanto gentiles y judíos. El judío que cree en Cristo es Israel, el judío que no cree en Cristo no es Israel, porque no es judío el que lo es exteriormente, sino el que es el de corazón. Entonces no necesitamos un rapto, ¿verdad? ¿Por qué no necesitamos un rapto? Porque el rapto está puesto ¿para qué? Para que Dios quite a la iglesia de escena y empiece a tratar con Israel. Pero si es un solo pacto, es un solo pueblo. Y si es un solo pueblo, si Dios quita la iglesia, ¿para quién va a tratar? ¿Con quién va a tratar? No sé si me entiendan, hermanos. ¿Sí? Entonces, ya se va desmontando poco a poco. Ahora, ya para finalizar, ahora sí. Como vimos, el dispensacionalismo sostiene que Dios tiene dos pueblos distintos, Israel y la iglesia. Según ellos, Israel es el pueblo terrenal y la iglesia es como un pueblo celestial. Esta división implica que las promesas del Antiguo Testamento son exclusivas para Israel y deben cumplirse, ¿verdad? Desde una perspectiva reformada, esta idea es ajena a la enseñanza bíblica al ser un solo pacto de gracia. La Escritura presenta un único pueblo de Dios compuesto por judíos y gentiles que han sido injertados en el mismo olivo. Romanos 11. Las promesas hechas a Israel se cumplen en Cristo y se extienden a la iglesia que es el verdadero Israel de Dios. Además, la Biblia no enseña un rapto secreto. Eso es otro tema que más adelante, o sea, es lo mismo, pero aquí lo había yo puesto otro apartado, pero no me va a dar tiempo. Dice, ahora hermanos, la unidad entre Israel y la iglesia se ve claramente en los títulos y promesas que se le aplicaban a Israel y ahora se le dan a la iglesia. Nación Santa. Israel es llamado Nación Santa en Éxodo 19:6 y la iglesia recibe el mismo título en Primera de Pedro 2:9. ¿Sí? Entonces Dios tiene dos naciones santas. Es ilógico. Pueblo de Dios, o sea, 1:10 profetiza que los que no eran pueblo llegarían a ser hijos del Dios viviente. Herederos de la promesa, Gálatas 3:29 enseña que si somos Cristo, somos descendencias de Abraham y herederos según la promesa. Esposa, novia y así sucesivamente. Títulos que se le daban a Israel en el Antiguo Testamento, ahora se le dan a la iglesia. Entonces, hermanos, esta es un poco una introducción muy breve, bueno, no tan breve, pero una introducción muy mínima de la teología dispensacional y la teología del pacto. Es todo, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque nos has permitido estar el día de hoy aquí. Te pedimos, Señor, que tú, en tu misericordia, Señor, que no sea esto utilizado para confusión, sino que esclarezca más acerca de estas cosas en Cristo Jesús. Amén.